Agenda Nacional, por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que llega de Radio América, Canal 45 UHF, Canal 62 del Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y este programa llega gracias a la ayuda que nos da nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Alejandro Piña, aquí a nuestro lado. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días los tengan todos ustedes, queridos teleradio oyentes. Vamos a pasar. Antes de entrar a la agenda, tenemos aquí un punto previo que yo quisiera agotar, y es el titular del Listín Diario, que senadores del PRD traten de apresurar las reformas a la Constitución. Y quiero hacer esta introducción y este comentario introductorio porque esto tiene que ver con las tareas de la comisión que creó por un decreto el presidente de la República, comisión que puso en manos de Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, como coordinador de esa comisión, y en la cual tuvo a bien designarme. Ya he informado que debido a un incidente que se suscitó en los trabajos de la comisión, tanto con el señor Tirso Mejía, que preside la Comisión de Reforma del Estado y que tiene ahí una propuesta de modificación a la Constitución de la República que comienza por cambiar el nombre del país. Dice que este es el pueblo de Santo Domingo y de los dominicanos, es decir, bueno, vamos a hacer la República Dominicana, pero también de Santo Domingo, según él. Y además tendremos que celebrar primero la independencia efímera de Núñez de Cáceres, porque esa fue, según él, la verdadera independencia. Yo veo en eso un intento de bajar del pedestal en que tiene que mantenerse la figura de Juan Pablo Duarte. De los trinitarios también. Y de sus compañeros trinitarios. Menciona a Juan Pablo Duarte porque fue el ideólogo de eso. Entonces, esas son una serie de cosas, todas las que se le ocurrió al señor Mejía, Ricardo, en ese proyecto, y él quiere que esa sea la agenda de esa comisión. Desde luego, yo propuse en esa reunión en la que se produjo el incidente que se introdujera un punto conceptual al proceso de propuesta, porque en definitiva, ¿de qué sirve el trabajo que haga esa comisión si eso va a ir a parar o a manos del Congreso Nacional, que ya está diciendo que va a seguir adelante con lo suyo, o a manos de una constituyente que adoptará la agenda que quiera y tomará en cuenta o no, total o parcialmente o no, lo que haga esta comisión? Pero definitivamente, para cumplir el cometido que aceptamos cumplir, pues nosotros teníamos que hacer una propuesta. Pero yo decía que para ponerle la mano a la Constitución de la República, esa comisión tenía que decirle al país en qué concepto estaba recogida su propuesta, que no podía ser una cosa desmenuzada artículo por artículo de toda la Constitución de la República, porque tampoco podíamos sustituir a la Asamblea Constituyente o a la Asamblea Revisora, como quiera que queden las cosas, y que nosotros trabajamos para que sea en manos de una Asamblea Constituyente. Ya hemos dicho que hemos lanzado nuestra candidatura para ser diputado a esa Asamblea Constituyente, y que para poder llegar ahí también hemos lanzado desde ahora nuestra candidatura a ir al Congreso Nacional, para sustituir a ese Congreso que ahora quiere quedarse y que no quiere dar paso a la Asamblea Constituyente. En definitiva, propusimos
que estuvieran todas las propuestas de la comisión enmarcadas en 3 o 4 conceptos fundamentales. Comenzando, primero, afianzar la soberanía de la República. Ahí saltó el doctor Tirso Mejía. Dije, afianzar la libertad individual y colectiva del pueblo dominicano. Y dice él que nosotros no podemos ponernos a perder tiempo hablando ahora de libertad y soberanía. Oh, pero ¿será que su proyecto va precisamente a atentar contra esos principios? ¿Por qué se tiene que negar a que ese sea el marco conceptual de las propuestas de la comisión? Es como decir, me opongo a que se acabe con el analfabetismo en este país, ¿verdad? Algo así. ¿Quién se puede oponer a que se acabe con el analfabetismo en la República Dominicana? Bueno, pues así se opuso este señor, pero contó entonces con la colaboración del moderador de la reunión, que era nada menos que un alto dirigente del PLD, el ex procurador fiscal del Distrito Nacional, Francisco Domínguez Brito, que había sido designado ahí por el coordinador, Monseñor Agripino Núñez, y que se negó ese moderador a darme primero el respeto a mi derecho a presentar propuestas de procedimiento y luego a darme la palabra como me correspondía. Y eso me obligó a retirarme en términos que llegaron a ser muy violentos, porque ese señor se permitió decirme en el momento que yo me retiraba de la reunión, la ingeniera es para allá, se puede ir cuando quiera. Yo me devolví y le dije, yo me retiro cuando quiera, usted no es quien me puede decir cuándo yo me retiro, cuándo yo me quede, usted no es más que un impertinente. Tuve que decirle eso, porque yo tengo 70 años cumplidos y yo no me voy a permitir que nadie me falte respeto, nunca lo he permitido. Entonces tuve que decirle esa frase descompuesta para retirarme del salón. Entonces, en el medio de esta situación de crisis ahí en el seno de esa comisión, se destapan la gente del Congreso con que ellos van a seguir con su asunto y que bueno, que 2 años más. Yo quiero decir lo siguiente, ya lo dijimos ayer, este país y la democracia dominicana necesita durante mucho tiempo ese voto intermedio. No es verdad que no se resiste en este país tener elecciones cada 2 años, eso no es verdad. Al contrario, eso es una necesidad. ¿Para qué? Para poderle decir al gobierno de turno, señor, usted no lo está haciendo bien. Eso lo hizo el pueblo dominicano con el gobierno de Leonel Fernández cuando le votó en contra en las elecciones congresionales. Y ahora, cuando vengan las elecciones congresionales, lo va a hacer con el partido de gobierno frente a la ejecutoria de su gobierno. Y eso es así. Y eso es bueno para la democracia. Es más que bueno. Es absolutamente indispensable en esta etapa del proceso democrático de la República Dominicana para que no involucione. Entonces nosotros estamos en total desacuerdo con todo ese intento de que no coincidan las 2 elecciones. No. Que coincidan. Que queden desfasadas como están. A término medio, a mitad del año, el pueblo dominicano podrá decirle al gobierno de turno que sea, señor, usted no va bien, o señor, usted va bien. Y eso es saludable. De modo que seguiremos informando. Yo no he presentado todavía mi renuncia a la comisión. Por razones que me voy a reservar por el momento, he detenido la presentación de mi renuncia. En el curso de esta semana yo podré darles cuenta de la responsabilidad que asumí cuando acepté quedarme a trabajar dentro de esa comisión con todas las reservas que yo tenía sobre buena parte de la membresía de la comisión. Tenía que hacer esa precisión por la circunstancia precisamente de que hoy la prensa trae el reverdecimiento de esas actividades en el Congreso Nacional. Gracias, Roger. Adelante. Adelante entonces con nuestra agenda nacional y los temas de hoy concernientes a los diferentes aspectos del desenvolvimiento de la vida del país comienzan con los combustibles. El precio del petróleo alcanza $29.55, $29.55. Una simple aclaración. Como de costumbre,
Estas cotizaciones que salen en la prensa son simplemente de las bolsas de valores y desde luego que no reflejan para nada lo que es el precio real al cual compra el país su petróleo. Aquí dice la noticia, el precio del Brent, ese es el petróleo Brent del Mar del Norte, uno de los petróleos más caros para poderlos extraer, porque se extrae del fondo del mar, con unas instalaciones que son una plataforma marina costosísima. Como la que explotó en Brasil. Bueno, exactamente. Entonces dice aquí que hacia las 10 de la mañana, el barril de Brent para entrega en julio cotizaba a $29.55 en comparación con $29.39 el viernes al cierre. Eso no es más que pura especulación, y fíjense que está hablando de cotización para entrega en julio, o sea, esto es lo que se llama cotizaciones a futuro. Aquí por otro lado dice el precio de la cesta OPEP, incluye la media de 7 crudos mundiales, cerró a 26.92 el viernes en comparación con los 26.36 del jueves, o sea que subió unos 64 centavos de dólar. Esos son maniobras especulativas, simplemente. Bien, continuamos entonces con el tema de política nacional. Dice El Siglo que en la Junta Central Electoral aprueba nuevo sistema para comicios municipales y congresionales. Vamos a hacer ahí un complemento de la información. Esto es un paso importante. Nosotros probablemente en el curso de esta semana visitemos al presidente de la Junta Central Electoral, porque esta decisión se refiere a la elección por circunscripciones electorales, es decir, que en lugar de elegir un diputado por el distrito o por la provincia de Santiago, se elige por un sector, lo cual afianza la relación de gobernante, gobernado, representante, representado. Eso es bueno para el proceso democrático. Y además a los partidos les rompe la dictadura interna de las mafias internas de los partidos, de colocar a cada uno de sus pupilos en las posiciones ganadoras, porque no importa en el orden en que te va a ganar el que más votos reciba en su circunscripción. De modo que se acabó ese juego interno de los partidos, es saludable también. Lo que falta ahora por ver, y es el motivo de nuestra visita, es en qué situación quedan las aspiraciones de los candidatos independientes, que son importantes porque en la medida en que el pueblo tenga opción de votar por candidatos independientes que le merezcan confianza, asimismo le va a forzar la mano a los partidos políticos para que busquen en su caldero las mejores opciones y no las surrapas que han estado sacando del fondo del caldero en las últimas elecciones. Indudablemente que es un paso muy importante en cuanto a los procedimientos de elección por los pueblos a sus candidatos. Vamos a continuar entonces con que última hora dice: Israel dará asesoría de seguridad a República Dominicana. Esto es una noticia un poco extraña, sí, pero vamos a esperar que la misma prensa o los funcionarios del gobierno den más información a ese respecto. Sobre ese aspecto, sí. Bien, con respecto al clima social que impera en el país, los titulares de los diferentes medios escritos se refieren a lo siguiente. El Listín Diario titula, dice: Ortiz Bosch, se refiere a la señora vicepresidenta y secretaria de Estado de Educación: Estado no puede responder demanda de aulas. Esa es una respuesta, pienso yo, a una fotografía y un comentario que salió en la prensa de ayer, en donde se ve a unos niños, y todavía en la prensa de hoy hay una cobertura semejante, recibiendo la docencia en condiciones sumamente precarias. En el caso de la otra publicación que vimos, se trataba de un local a medio construir que está paralizado y que obliga a recibir las clases incluso bajo goteras porque el techo pues no está terminado y entonces filtra, y en fin, hay un abandono de ese proceso de construcción. Entonces hay que suponer que esta afirmación de la vicepresidenta
Secretaría de Educación tiene que ver con esas denuncias periodísticas. Pero de todas maneras, yo no creo que esa sería la respuesta que ella debió haber dado a esa situación. Antes, por el contrario, debió dado todas las esperanzas de que esa situación iba a ser salvada o iba a llevarse a su máxima corrección, y de que el número de aulas iba a tratar de empatarse con la demanda que la población estaba haciendo, la población estudiantil estaba haciendo de ellas, y las que no están en reparación, pues terminarla, ¿no? Bueno, lo que pasa reasumir de nuevo su... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que debes recordar que cuando el año pasado el gobierno arrancó con su programa de obras, lo comenzó a hacer con la marginal de la autopista de las Américas, obra que no tenía ni planos, ni especificaciones, ni presupuesto. Hace ya un par de semanas que salió la información de que esa obra estaba paralizada. Y yo le decía, bueno, ¿y qué urgencia tiene esa marginal? Que no puede esperar al presupuesto del año entrante, que se ponga en el presupuesto, porque así es como debe llevarse adelante la ejecución responsable de un presupuesto, poniendo un catálogo, una lista de las obras, para encuadrarla en el marco de la asignación que se le haya dado a esa cartera para ejecutar lo que sea. Entonces no es posible que haya, como es el caso que acabo de mencionar, una escuela que está a medio terminar, mientras hay recursos para comenzar otras cosas que luego se quedan también a medio talle. Eso es sencillamente desorden. Entonces se suponía que eso se vio prácticamente a todo lo largo de la gestión de Leonel Fernández. Recuerden todas aquellas obras que se iniciaron en todas partes cuando él estaba en su etapa de aspirar a la reelección, ¿no? Porque él aspiró a la reelección. Y por eso estuvo congelada todas las aspiraciones en su partido, en el PLD, durante mucho tiempo, hasta que ese proyecto se cayó. Y entonces a partir de ahí se comenzó a trabajar en que si va fulano, que si va Perencejo, con todo aquello que ustedes conocen que pasó. De todos modos, cuando él estaba en su etapa de la reelección, él comenzó a caminar los barrios del país, de la capital y del interior, visitaba hospitales, y entonces se emprendieron muchísimas pequeñas obras por todas partes. Tan pronto se cayó el proyecto, esas obritas se paralizaron y se comenzaron los megaproyectos de las megacomisiones. Entonces, desde ese momento hasta que se terminó su mandato, incluso más allá, porque le dejó una serie de obras en curso a este gobierno que ya no se pueden detener. Y entonces hay que terminarla, comprometiendo entonces los recursos de esta gestión en algo que decidió la gestión que se fue. Entonces, así es como son las cosas. Y ese ejercicio de intentar la reelección y buscar entonces las necesidades de la gente para luego abandonar las necesidades de la gente, lo estamos viendo repetidas ahora. Sí, desgraciadamente, pero también acusa muy poco sentido de las prioridades, y es que el salvar, es decir, el rehabilitar una escuela tiene un bajo costo, muy bajo costo en comparación con cualquier otra obra que se inicie, y por consiguiente yo creo que serían muy pocos los recursos que habría que destinar a ello, y generaría también empleo en las diferentes localidades. Es decir, que de todo punto de vista no tiene sentido ni la expresión de ella ni la forma en que ella ha descrito en qué manera pretende ejecutar. Pero yo me refería con más propiedad a la obra sin terminar que salió fotografiada, ¿verdad? Es una obra iniciada pero sin terminar. Bien. La violencia persiste en Capotillo, igual que sus quejas y necesidades. También el Listín Diario trae esa respecto al clima social, y continúa el Listín Diario también. El ejército asume como asunto de seguridad nacional la reforestación en la frontera. Hay que felicitar al ejército por esa decisión, que imagino que debe estar refrendada por el presidente de la República, que es su comandante en jefe. Pero obviamente la iniciativa debe haber salido de ese mando militar que ya hemos dicho que tiene una conceptualización de su deber constitucional distinto al que tenían otros mandos militares que pasaron por ahí, como aquellos que firmaron el Plan Éxodo,
que ustedes recuerdan que les he hablado de él. Sí, nosotros nos reiteramos también con respecto a ese elogio que usted ha proferido a los mandos militares que van a llevar a cabo esta iniciativa. Muy bien, entonces el siglo declaran por tiempo indefinido huelga en el municipio de Navarrete. Bueno, ahí más abajo dice, huelga paraliza Navarrete, hieren joven durante protesta. Sí, de última hora se refiere, Sí. titular. Es decir, que la situación en Navarrete parece no tener una variedad, no parece variar en el sentido de ir acomodándose a la normalidad. En el Nacional dice la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, advierte, sin aumento no acabará el año escolar. Bloque del PLD de esa misma asociación será decisivo para cambios en la carta. No, Este esto se otro refiere titular. a la sí, se refiere a la parte constitucional. Sí. Realmente eso debió ir arriba. Bien. Pero esta afirmación, esta decisión de la ADP no pronostica nada bueno, puesto que después de haber transcurrido más del 60, del 70% del año escolar, que los alumnos de estas escuelas ahora no puedan terminar, no puedan concluir su año escolar, es realmente preocupante y más que eso es indebido. Completamente absurdo. Pues los profesores deberían tener o deberían demostrar un poco más de sensibilidad y de sentido común, sobre todo, no solo con la escolaridad, no solo con su propio alumnado, a quien van a perjudicar de una manera tremenda, ¿no? Sino con la sociedad. Hay un aspecto en esto, Roger, y es que el manejo con la propia ADP y con todos los demás sectores que en un momento dado y con derecho plantean reivindicaciones de tipo salarial. Y es que los gobiernos, y no me estoy refiriendo específicamente a esto, sino el anterior y el anterior al anterior y los que vengan, tienen que aprender a establecer las reglas con los distintos sectores de la sociedad, de que cualquier diálogo de reivindicación salarial tiene que tener efecto en el presupuesto que sigue. Porque no puede actuar de manera responsable un gobierno que negocia la mitad de ejecución de un presupuesto. ¿Con qué le va a responder a eso? A ese compromiso. Entonces tienen que ponerse a inventar, como ustedes han visto que ha pasado históricamente aquí. Vamos a ver cómo le inventamos un impuesto a tal cosa o a tal otra cosa para pagar el aumento tal o el aumento más cual. Así no se puede. Así no se puede. Y se necesita más seriedad de los dos lados, de los gobiernos y de las entidades gremiales que en su momento y con su derecho planteen reivindicaciones. Tienen que tener la disciplina de saber que si en un momento dado y precisamente por resultado de las acciones de política económica se ven afectados en su ingreso real, en su poder adquisitivo, entonces tienen todo el derecho de reclamar una reposición de su poder de compra perdido ante una inflación provocada por una política económica del gobierno. Pero eso tiene que ser vigente en el presupuesto que sigue. De otra manera, los gobiernos no pueden actuar de manera responsable, no solamente con el propio sector que ha reclamado la reivindicación, sino con la sociedad entera. Porque muchas veces hay sectores de la sociedad que tienen la capacidad de producir, como es el caso de la ADP, paramos la docencia. Y entonces hay que hacerle caso y negociar con ellos en el momento en que la ADP lo dice. Pero hay muchos otros sectores que no tienen esa fuerza de paralizar un servicio esencial y tienen que tragarse la injusticia de que se atienda entonces a los sectores que tienen la capacidad de hacerse sentir porque paralizan un servicio de interés general, y en este caso el de la educación, y entonces los otros que tienen igual derecho se quedan sin la reivindicación salarial que les corresponde. Entonces eso es materia de un manejo más responsable. Sí, esperamos en definitiva que se avengan a una ya
a un acuerdo racional y que todas esas demandas sean, en la medida de lo posible, complacidas en el próximo presupuesto, posterior a una discusión entre ambos, entre el gobierno y la ADP, y que no pierdan este año los alumnos de las escuelas públicas. Bien, continuamos entonces con el aspecto de la economía nacional. En el siglo, dice, Agencia de Estados Unidos ve positivo el futuro económico de República Dominicana. Bueno, vería a cualquier dominicano con el léxico dominicano, maña afuera, ¿no? Es que a los que vienen a asaltarnos les va muy bien, a los que les va mal es a los dominicanos, es a los nosotros, los asaltados, a nosotros que nos va mal. Entonces, como ahora nos vienen con un nuevo asalto, que se llama la emisión de bonos soberanos, que quiere decir que lo vamos a pagar en soberanía, como siempre ha sido así. Yo estoy escribiendo un trabajo que verá la luz en la revista Ahora próximamente, que me ha tomado mucho tiempo porque me ha supuesto un esfuerzo de hacer una recapitulación histórica de cómo se ha negociado la soberanía de la nación a partir de la instalación de lo que podemos llamar el proyecto democrático en República Dominicana después de la caída del régimen de Trujillo. Cómo cada gobierno ha tenido en algún momento que enfrentar estos intereses de los grandes capitales y cómo se ha manejado cada quien en ese proceso. Y yo le llamo las generaciones de relevo en el proceso de negociar la soberanía de la República Dominicana. Claro que estamos llegando al fondo del barril, porque ahora estamos liquidando el futuro, como hemos calificado todas esas concesiones que se están dando. Vamos a hacer ahora un paréntesis para cumplir con compromisos comerciales. Bien, volvemos entonces con nuestros temas de hoy, Roger. Sí, adelante, continuamos entonces con el mismo periódico El Siglo, de esa misma fecha, de la fecha de hoy. Dice que política de endeudamiento enfrenta a funcionarios. Se refiere también al titular anterior. Bien. Pero hay que suponer que lo que está realmente enfrentando a los funcionarios no es la política de endeudamiento. No, todos están de acuerdo en eso. Aquí dice, el economista Andrés Laguarre Hijo considera que buscar un préstamo internacional de corto plazo sería una barbaridad, mientras que Álvarez Bogar dice que esos recursos se necesitan para relanzar la economía. Y dice, el secretario de Finanzas, Fernando Álvarez Bogar, informó ayer que el país está gestionando internacionalmente un préstamo puente por 250 millones de dólares, equivalente a 4.165 millones de pesos, para dinamizar la economía y saldar las deudas que mantiene el gobierno con el Banco de Reserva, como una alternativa hasta que logren colocarse en el mercado de capitales los bonos soberanos por 500 millones de dólares. Bueno, yo le quiero decir esto. La economía dominicana se caracteriza porque se ha convertido en una economía abierta, en el sentido de que nuestro Banco Central no hace el menor esfuerzo por captar dólares de la parte dinámica de nuestra economía, que son las actividades del turismo, las actividades de zona franca y las empresas de servicio, las que hace tiempo que están y las nuevas. Entonces, esas se llevan con toda libertad los dólares que genera la economía dominicana a través de las exportaciones de esos renglones. El turismo es un renglón de exportación, porque se trae al turista al territorio dominicano, equivale a una operación de exportación, porque él adquiere entonces los bienes aquí y se hace esa semejanza, esa similitud en términos económicos del turismo con las exportaciones. Bueno, pero ¿qué pasa? Que no hay ningún empeño en detener la sangría de divisas que supone la exención graciosa que se hizo a estos sectores para que no entreguen sus divisas, sino que se las lleven libremente. Y entonces, como el país necesita divisas, y además hay otros sectores que sacan divisas alegremente del país, también sin control, como es el caso de las petroleras, que tienen una centrífuga
captan sus beneficios acá en pesos, pero tienen toda la libertad de ir al mercado y comprar los dólares que entran por vía de las remesas y llevarse todo eso del país, porque para eso se derogó la ley 861, magnífica ley de inversión extranjera, que limitaba las remesas a un 18% anual del capital invertido. Entonces, tenían que quitar eso porque ese 18%, perdón, que fue aumentado a un 25%, y así estaba cuando fue derogada la ley, significaba que en 4 años ellos se podían llevar todo el dinero que habían invertido en 4 años. Pero eso, que es extremadamente generoso, para decirlo de alguna manera, era un obstáculo para los objetivos que ellos tenían. Imagínense ustedes el dinero que se llevan, cuando llevarse la cuarta parte de lo invertido anualmente les representaba un obstáculo. Bueno, pues eso se derogó. Y lo derogó quien precisamente propuso esa ley, que fue el doctor Joaquín Balaguer. Esa es una magnífica ley que él implementó en el año 78 antes de entregarle al PRD, pero él mismo la derogó en la gestión que él inició en el año 86 hasta el 90. Y declaró inoperante esa ley. Entonces, ahora tenemos el cuadro de un paciente de emergencia que llega a una asistencia, una instalación de asistencia de emergencia, con una hemorragia, pero en lugar de detener la hemorragia, vamos a ponerle una transfusión. La transfusión son los préstamos o los bonos o como quiera que se le llame. Pero no detengan la hemorragia, que eso no se puede detener. Vamos a ponerle más transfusión. Ese es el razonamiento de esta gente, para que los dominicanos lo entiendan. Cómo que están jugando, quieren jugar con nosotros. Entonces, definitivamente, esa disputa que ahora tienen Álvarez Bogar y Andy Daguarre debe tener otra motivación, de otra naturaleza, que ustedes se podrán imaginar. Desde mi particular punto de vista, yo lo encuentro un poco extraño, porque siempre se había precisado que Andy Daguarre era asesor precisamente del secretario de Finanzas. Y Finanzas fue el secretario fue que lo llevó. Y el secretario fue que lo llevó a donde está. Y toda la política financiera que se ha estructurado este gobierno y que está llevando a cabo es elaborada en gran medida por Andy Daguarre, por instancia y mediación del secretario de Estado de Finanzas, Fernando Álvarez Bogar. Entonces este encuentro luce un poco extraño, como usted bien dice. Bien, entonces, pero vamos a continuar. Digo, para los que conocemos bien el país, desde luego, no es nada extraño. No, ya sabemos lo que puede haber detrás de eso, pero no lo vamos a decir hasta que no tengamos más elementos. Hasta que eso mismo no se ponga más en evidencia. Ajá, reviente por algún lado. Bien, entonces vamos a continuar con evalúan estado de economía del país. Pringamosa invertirá otros $40 millones. Bueno, evalúan el estado de la economía del país es un informe que preparó el señor Ángel Lockwood, que en otro periódico está titulado con otro titular que dice que prevé para el año 2001 una prosperidad inmensa. Lo único que falta saber para quién es la prosperidad, porque el pueblo dominicano no lo está viendo, no CEPAL ahora está diciendo que tenemos pobreza, ¿no? No, la CEPAL dice que vamos a tener un crecimiento muy por debajo de lo que se había proyectado. No, es que ya hay un reconocimiento formal del gobierno de parte de la CEPAL de que hubo un decrecimiento de la economía en el primer trimestre. Entonces ahora nos están diciendo, pero ahora está arrancando, ya se superó, como no se puede tapar la verdad. Y entonces incluso ese trabajo, que lo vamos a analizar en el curso de esta semana, de Lockwood, él parece que le está tirando el puntillazo a alguien, en donde él parece que no se siente compromisario, porque está diciendo que esa reducción, ese decrecimiento de la economía en ese primer trimestre,
es consecuencia del paquetazo. Quiere decir que, quiere Acaba decir- de caer en lo Sí. que ya hace mucho tiempo que viene diciéndose. Entonces, por vamos nosotros y a otros seguir más. comentando este interesante informe. Sí. En cuanto a la inversión de Pingamosa, nos resulta estimulante que Muy este bien. sector nacional Muy pujante. esté logrando recursos para poder mantener en manos dominicanas ese emporio industrial azucarero que se dejó quebrar expresamente para poderlo entregarlo. liquidar, porque así fue. Recuerden que por ahí pasaron expertos azucareros de otras empresas Ujú. nacionales, incluyendo al que fue vicepresidente de la República, Carlos Morales Troncoso, que yo recuerdo haber visto al doctor Balaguer en una intervención en la Cámara Americana de Comercio relatar el fracaso del Consejo Estatal del Azúcar y decir que todos los administradores que han pasado por ahí han sido un desastre, y dijo todos, y se volteó y le manoteó delante a su Vicepresidente, al que ¿verdad? estaba sentado al lado de él, que era nada menos que el vicepresidente y encargado del Consejo Estatal del Azúcar, el licenciado Carlos Morales Troncoso. De modo que así se escribe la historia. Hablaremos después también sobre otros episodios de cómo él se ha llegado a la crisis en donde todavía está. Bueno, ojalá estos 40 millones de dólares que Pringamosa invertirá den el inicio a una recuperación total de esa área tan importante a la producción. No, y es nacional. interesante también, Roger, que Casanova Garrido no, ese viene siendo el tío, El tío. o sea, Casanova Chaín, el doctor Nicolás Casanova, que es el presidente del grupo, ha enunciado el interés de producir alcohol en el país. Y ustedes recordarán que quien les habla, junto con el actual presidente del Senado, por allá por el año 82, 83, viajamos a Brasil. Pero esa era otra persona con la que usted viajó. Él era secretario del Estado técnico de la presidencia, entonces yo era presidente de la refinería. Y estaba en otra actitud el señor Albuquerque. No pensaba ser presidente, ahora ya él piensa ser presidente. Bueno, aquí hay una noticia buena, sube el precio del oro. Sí. Vamos a ver si eso llega hasta aquí, porque se puede quedar en el camino. Ustedes recuerdan que el oro dominicano no lo vendemos nosotros directamente, ¿no? Sino a través de una serie de manos. Incluso no se refina aquí. Pero le va a dar muy buen estímulo al apetito de apoderamiento de unos grupos que andan por ahí detrás del oro dominicano. Sí, señor. En cuanto al segmento de energía eléctrica, El Siglo titula que la CDE dice que no actuará al margen de la ley. No son ellos los que están actuando al margen de la ley, son las distribuidoras. Si usted lee la prensa de hoy, por ejemplo, verá la nueva práctica que se está poniendo en ejecución con respecto a las facturaciones. Aquí, Pero yo tengo entendido que esto surge como parte de un debate respecto del uso de los fondos que ha generado la llamada capitalización. Dice aquí, el uso de los beneficios de las dos empresas generadoras para pagar la deuda con los productores privados no se ejecutará de inmediato. La CDE nunca se va a salir del marco legal, porque dice la ley que todo lo que se produzca como consecuencia del proceso de capitalización tiene que ir a un fondo, tiene que crearse un fondo, y que ese fondo no se puede usar si no es con aprobación del Congreso Nacional. Y estaban ya tratando de nivelar situaciones de las que le dejaron a la CDE, porque la CDE la iban a desaparecer. Pero se dieron cuenta que le era más conveniente a los que montaron el tinglado ese de asalto a mano armada contra los intereses nacionales en la CDE, dejar a la CDE sentada ahí para que fuera la CDE la que buscara los recursos para pagarle a los otros contratos onerosos, los llamados IPPs, que son herencias de la gestión del presidente Balaguer, sobre todo una serie de contratos onerosísimos como el Smith Engeln, que ustedes recordarán que es una empresa que nunca cumplió el objetivo, la meta que se había dado en el contrato de producción de energía, y fue responsable de que se colapsara el sistema eléctrico nacional unas 4 o 5 veces. yo creo que siguen cumpliendo. Y terminó entonces demandando al Estado Dominicano.
En lugar del Estado Dominicano demandar al Smith Andrew, fue el Smith Andrew que demandó al Estado Dominicano. ¿Y usted sabe por qué? Porque detrás de esa está el señor Henry Kissinger, según dijo el presidente Leonel Fernández en una declaración. Él fue quien dijo que el señor Henry Kissinger era asesor o consultor o de alguna manera asociado a esa empresa onerosa para el interés de los dominicanos. Mientras tanto, lean este titular. En el Nacional dice, se extiende protestas contra los apagones. O sea, en el interior, las protestas siguen. ¿Ustedes saben por qué? Porque el plan, como ya hemos dicho, es apagar a todos los barrios, apagarlos. Y van a apagar las comunidades rurales que no estaban enganchadas, es decir, no estaban registradas en las nóminas de pago. Si estaban registrados, o mejor dicho, no estaban ni siquiera registrados, pero estaban tomando o usando el servicio sin pagar. Y ahora quieren que eso se resuelva de la noche a la mañana a base de apagar el país. Bueno, yo quiero decirle que en California está pasando algo parecido, pero eso lo está recomendando una autoridad del estado de California, porque dice que no le pueden seguir pagando lo que le dé la gana a las compañías que han estado escalando el precio de la energía, los generadores, como le ha dado la gana allá. Y también están considerando volver a la posición anterior, es decir, el Estado a asumir, comprar esas compañías que se están declarando también en quiebra, dicen ellos, porque definitivamente han creado un caos en el estado más rico de los Estados Unidos, que se llama California. ¿Querrán quebrar el estado más rico norteamericano? Yo no sé, pero yo, como me habrás oído decir, y mucha gente me habrán oído decir, el muñeco este que se inventaron de la globalización neoliberal, donde se va a dañar es allá, en los Estados Unidos, como debe ser. Porque nosotros somos muy débiles para dañar el muñeco. Tenemos que protestar, ¿eh? Sí. Nosotros tenemos que seguir protestando y luchando y plantándonos, ¿eh? Como lo ha hecho la señora Esteve de Adrián, que es una valerosa mujer y madre de familia, que tiene 6 meses sin la luz de este, con una plantica y desprotegida totalmente del Estado Dominicano hasta ahora. Vamos a ver hasta dónde llegan las cosas. Mientras tanto, esta es la próxima noticia para cerrar. Titular para cerrar esta agenda nacional de hoy, nuestra agenda nacional de hoy. Dice, Edenorte le está cobrando 5 millones al acueducto. ¿A cuál acueducto? El de Santiago. Como si esto fuera poco, decía el refrán español, ¿no? Parió la abuela. Dice, la empresa distribuidora de electricidad del norte reclama el cobro de una deuda por más de 5 millones de pesos que supuestamente ha contraído la Corporación del Acueducto de Cantellado. Ah, es de Moca. Yo había visto el titular de Santiago. Quiere decir que le van a meter este clavo a los mocanos. Señores, los mocanos son gente brava, ¿eh? No, y yo tengo la seguridad, la certeza de que eso continuará sucediendo con otros acueductos cuyo servicio de agua provisto mayormente por bombas eléctricas. No, pero es que todo el sistema, prácticamente casi todo el sistema del país está afianzado. Porque diseñaron mal los acueductos y en lugar de hacer acueductos por gravedad, exacto, lo hicieron para desafiar la ley de gravedad, como con bombas eléctricas. Bueno. Y ahora resulta que hay que consumir electricidad para que haya agua para la gente. Bien. Pero bueno, ayer se me quedó esta muy importante noticia. Hágame un close-up este titular. Aquí está el secretario técnico de la presidencia, el señor Rafael Calderón Martínez, anunciando que el grupo Rockefeller muestra interés por invertir en el sector de zona franca. Bueno, y él está hablando aquí de quiénes son los Rockefeller, pero ustedes me habrán oído hablar muchas veces de este grupo, sobre todo de su cabeza, que a su vez es cabeza de la gran asociación plutocrática de los Estados Unidos, que quiere decir el gobierno del dinero, que se llama el Council on Foreign Relations, el Consejo sobre Relaciones Exteriores. Ese es el gobierno detrás del gobierno. De donde salen todos los principales funcionarios de todos los gobiernos de los Estados Unidos. Todos los secretarios de Estado de Estados Unidos salen
del Council on Foreign Relations desde los años 40 hasta esta fecha, incluyendo el que está, que mientras era general del ejército de los Estados Unidos, era miembro del Council on Foreign Relations, el señor Colin Powell, hijo de jamaiquino, ese señor. Y aquí dice que el The Rockefeller Group es una de las corporaciones empresariales más grandes de Estados Unidos y que el hecho de que muestre interés de invertir en el país es un anuncio importante, sobre todo para los grupos financieros internacionales, porque eso quiere decir que hay confianza en el gobierno. Sí, y dice aquí también el hecho de que un representante del grupo Rockefeller de los Estados Unidos nos visitara en el día de ayer, sumamente interesado en hacer inversiones importantes en zonas francas en el país, nos da una idea clara de que hay una confianza plena y absoluta en el presidente Mejía y su gobierno. Dice aquí también, además de Rockefeller, refirió que hay una empresa francesa que invertirá 1.400 millones en la construcción y ampliación del puerto de Manzanillo con una inversión inicial de 700 millones. Yo le he dicho a ustedes que este contrato no ha ido al Congreso. Hicieron el acto de comienzo de los trabajos con el embajador francés sentado delante. Yo dije, esa empresa es francesa, si no el embajador de Francia no estaría sentado ahí. Yo no he visto que eso haya llegado al Congreso, y mucho menos se haya aprobado para que se esté anunciando que eso es un hecho consumado. Pero bueno, vamos a seguir sobre esto, vamos a darle paso a los amigos multimedianos. Por favor. Adelante con sus llamadas, amigos multimedianos. Sí, buenos días. Julia Adelante. Corporán de Los Minas. Mi saludo para ustedes, señor. Gracias. Oiga, yo le voy a preguntar a usted una cosa, Payananita y Rollo Hogando. Tengo mi duda en cuanto a los bonos soberanos, porque el mismo presidente Hipólito dice que si se distribuyen bien, puede llegar, ¿usted entiende? Que se pueden resolver muchos problemas. No, perdón, entonces, que no se está oyendo, no tenemos volumen aquí en la cabina. Un momentito, por favor. Sí. Parece que no está conectado. Algo está desconectado. Bueno, bueno. efectivamente. Espera un segundito, por favor. Sí, señor. Ahora sí. Bueno, sí, digo yo que dice el mismo, que yo tengo mi duda en cuanto a los bonos soberanos, porque el mismo presidente dice que si se distribuyen bien, llegaría a los más pobres, ¿usted entiende? Pero entonces él mismo pone en tela de juicio los mismos bonos soberanos. Yo le pregunto a usted, quizá usted me esté diciendo a mí loca, o me vaya a decir, pero Julia estará loca. ¿No puede usted establecer una relación fija entre bonos soberanos y Fondo Monetario? ¿No será igual? Buenos días, muchas gracias. Bueno, pero claro que sí, Julia. Yo he dicho y sostengo que todo el decurso de acción de política económica de este gobierno obedece al recetario del Fondo Monetario Internacional. Por eso cuando se ha anunciado que viene el Fondo Monetario Internacional, como quien dice, ahí viene el cuco, yo digo, no, ya él vino. Lo que no sabemos es cuándo fue que se hizo el arreglo para todo esto que se está haciendo, pero se encuadra en el recetario del Fondo Monetario Internacional. Otra llamada. Sí, buen día. Buen día. Muy bueno. ¿Quién hablamos? ¿Cómo está usted, arquitecto? ¿Cómo estamos, Roger Hogando? Le habla Jesús Ramírez, el boticario. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor Ramírez? Bien, gracias. Fíjese, arquitecto y licenciado, yo veo a Ángel Locual estimulando al compañero presidente para que siga con este endeudamiento que yo llamo alocado. Pero fíjense, nosotros tuvimos que soportar durante 15 años que esa propaganda, reformista y PLDista, de decir que el gobierno del PRD en 8 años lo único que hizo fue endeudar el país y que no se hizo nada. Pero que él, ¿qué toma él como parámetro? Que él dice que nosotros no hemos sabido aprovechar la capacidad de endeudamiento que tenemos, porque nosotros per cápita nada más debemos $473, que es el más bajo de América. O sea que él se halla que la cabeza de cada uno de nosotros está cotizada muy baja. Señor Ramírez, usted vio, Sí. precisamente con relación a ese tema, Sí. la exposición que nosotros hicimos hace un par de días. Sí, más o menos. Bueno, definitivamente, Sí. yo mostré aquí, y creo que todavía lo tengo por aquí, Sí, las declaraciones del equipo económico del gobierno de Leonel Fernández. Creo que fue ayer, míralo aquí. pero yo digo... Mire lo que dice ahí, República Dominicana necesita de nuevos préstamos para no ser exportadora de capitales. Lo que quiere decir es que están postulando porque nos endeudemos a una velocidad mayor que la que tiene el dinero que nosotros sacamos para pagar. Lo que es un razonamiento al absurdo, porque en definitiva si usted se endeuda cada vez más,
usted siempre va a pagar cada vez más dinero nunca que el lo que va a realmente alcanzar. le va a entrar. Y va a tener Es menos como meter a alguien en una trampa para que no salga nunca. menos capacidad de Claro, poder de hacer. pagar. Pero fíjense, yo creo que como vamos a tener que pagar esos bonos, usted sabe cómo es, o pagando a 100 pesos el galón de gasolina, Eso. o nos van a hacer un cerco grande como un estadio, como una concentración al estilo nazi, y nos van a poner a nosotros como esclavos a trabajarle 24 horas Así hasta es. que le paguemos esos bonos y sus intereses, porque ya las aduanas inclusive no la van a poder tomar, porque con el Tratado de Libre Comercio las aduanas Ya, no van a claro. producir para pagarle. Bueno, Así mismo es. Tu ojalá que no se observación, tu cumpla. razonamiento está, Ojalá que no se cumpla su absolutamente vaticinio, amigos. pero amigas. va por la dirección correcta. Adelante, por favor. Creo que es la última llamada. Buenos días, arquitecto. Bueno, También muy a buena. Roger. Hola, buenos días. ¿Quién hablamos? Con Pascual de Villategre. Pascual, adelante. El distrito electoral es solo para acá la capital y 7 provincias del interior, ¿verdad? Por ahora sí. Entonces, yo pregunto, si es malo el que los impopulares crucen aquí en esas 7 provincias, y entonces, ¿por qué entonces no será así mismo con las otras 23 provincias? Porque lo que es malo para la capital también debe de serlo para el interior, porque todos somos dominicanos. Buenos días. Bueno, yo imagino, aunque Muy bueno. tengo que sujetarme a la entrevista que ya Sí. dije que voy a tratar de sostener con el presidente de la Junta, que eso se debe a limitaciones de tipo Logístico. material y logístico. Es decir, hay que montar todo un aparato administrativo para asegurar que ese conteo de votos individualizado por jurisdicciones se pueda realizar. Y no es lo mismo hacerlo para la capital y 7 provincias que para la totalidad del universo. De modo que eso es lo que hay. Creo que se nos terminó el tiempo por el día de hoy, o tenemos tiempo todavía. Para una llamada más, otra llamada, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Leopoldo. Sí. Buen día. ¿Con quién hablo? Contreras. Contreras. Oh, Contreras. Aquí bregando. Roger, ¿Cómo estamos, hermano, Contreras? Gracias, ¿cómo darte estás? mis mejores días. Habrán de haber. Sí. Y estamos vivos. Leopoldo, estoy sumamente ofendido. ¿Por qué? Y me siento ofendido. No, hombre. Escuché, y me siento ofendido y no sé, hay otras cosas que me siento. Pero escuché Deprimido. al señor Ángel Locual, secretario de Estado de Industria y Comercio, decir que per cápita el dominicano está valorado en 420 dólares. Y yo sinceramente le quiero decir al equipo económico de este gobierno que me siento valorado muy bajo, que por favor me suban el valor a 5,000 por lo menos. Te lo van a subir con más endeudamiento. Exacto, porque me siento pero muy mal con ese valor que me pusieron ellos. Sí, déjame, a propósito de eso que tú dices, hágame un close-up aquí, por favor. Este es el dato de la deuda del gobierno de los Estados Unidos, que como ya ustedes conocen, le mostré de hace días. Pero observen este dato que está aquí abajo. Dice, la población estimada de los Estados Unidos es de 284.103.984 personas, de modo que cada Americano. cada ciudadano tiene una porción de la deuda que le corresponde de $20,227.05 Los centavos. americanos son caros. ¿Eh? Eso es lo que yo me quejo. Es que me deben de valorar un poquito más alto, por favor. Que nos lleven a 5,000, no como americanos. Pero que nos No, lleven a claro, no 5,000. podemos. Contreras, Claro. no le vendas esa idea que te van a tomar la palabra y nos van a endeudar Mira. hasta la 15ª generación. Pase buen día, Fernando. Leopoldo. Gracias, igualmente. Pues, se Fernando. nos terminó el tiempo ya. Señores, el día hemos terminado sonriéndonos, pero la verdad es Con que una esto nota es jocosa. muy preocupante. Esto no es para reír. Señores, se terminó Agenda Nacional por el día de hoy. Mañana será otro día, si Dios lo quiere. Les habló Leopoldo Espaillananita. Y Roger Ogando, y tengan todos ustedes muy buenos días. Hasta mañana.